Lina estaba de pie en la sala del trono ante el hombre más poderoso que jamás había conocido, cuando las palabras que la destruirían salieron de su boca. Había llegado buscando trabajo, una oportunidad para salvar a su familia, pero un error de traducción la convirtió en una oferta viviente. El sheik Khalid al-Qasimi la escuchó ofrecerle su virginidad, y en ese instante el mundo de Lina se detuvo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito, un abismo de juicio que se abrió bajo sus pies. ¿Puedes imaginar el horror de ser juzgada por algo que no has dicho? ¿De ver tu esperanza más pura convertida en una ofensa vulgar ante los ojos del único hombre que podía salvarte? Antes de que descubramos cómo sobrevivió a esta humillación silenciosa y cómo la verdad lo cambió todo, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte cómo una mujer descubrió que estaba siendo destruida por una indiferencia absoluta y cómo transformó ese dolor en su redención. Para todos en aquella sala de mármol y oro, las palabras de Lina fueron una proposición descarada, la confirmación de la visión cínica que el Sheikh Khalid tenía del mundo, que todo y todos tenían un precio. Los guardias, antes impasibles, ahora la miraban con una mezcla de conmoción y desprecio. Para Khalid fue un momento de amarga resignación, otra mujer intentando venderse por su fortuna. Sin embargo, algo en la mirada de Lina no encajaba. No había astucia en sus ojos, solo un pánico genuino, una confusión tan profunda que contradecía la audacia de su supuesta oferta. Este choque brutal entre sus palabras y su inocencia palpable estableció el clima de toda su historia, una tensión insoportable alimentada por una verdad oculta. Lina, ajena al error catastrófico, solo percibió la repentina frialdad en los ojos del sheik y asumió que había sido rechazada por su atrevimiento a hablarle directamente. Su esperanza de un trabajo honesto se hizo añicos, dejándola devastada, sin entender que acababa de ofrecer lo único íntimo que poseía. Lina era una joven de 20 años cuya dignidad silenciosa había sido forjada en la pobreza. Creció en un pequeño pueblo polvoriento a las afueras de la opulencia de Dubái, dedicando su vida a cuidar de su madre enferma y de sus hermanos menores. Su carácter era una mezcla de timidez y una brújula moral inquebrantable. Era trabajadora, honesta y profundamente ingenua sobre las complejidades del mundo de los ricos. Su mayor sueño no era la riqueza, sino la seguridad, un techo estable sobre las cabezas de su familia y las medicinas que su madre necesitaba. El miedo que la paralizaba, el que la había impulsado a las puertas de aquel palacio, era el de fallarles. Había llegado hasta allí por pura desesperación, viendo la imponente fortaleza del sheik como su última y única esperanza para conseguir un trabajo digno que le permitiera mantener a flote a los suyos. Su corazón latía con una mezcla de terror y una frágil esperanza que estaba a punto de ser aplastada. Antes de aquel día fatídico, la vida de Lina había sido una rutina de sacrificio y trabajo duro en empleos precarios, pero estaba llena de un amor familiar simple y genuino que lo compensaba todo. Las risas de sus hermanos eran su mayor tesoro y el suave apretón de manos de su madre era su consuelo. El viaje hasta el palacio fue un acto de fe. Cada paso que daba hacia sus puertas doradas era una batalla contra la voz en su cabeza que le decía que no pertenecía a ese lugar. El contraste entre su vestido gastado y el lujo deslumbrante que la rodeaba era un recordatorio constante de su insignificancia. Fue precisamente por eso, por su deseo de no ofender, de parecer educada y respetuosa, que decidió usar la aplicación de traducción de su viejo y agrietado teléfono. Quería que sus intenciones fueran claras y formales, un gesto de deferencia hacia un hombre cuya vida estaba a años luz de la suya. Era un intento inocente de salvar la distancia entre sus dos mundos. El palacio del Sheikh Khalid al-Qasimi era un espejismo hecho realidad, una obra maestra de la arquitectura que parecía arrancada de un sueño, con minaretes que arañaban el cielo y cúpulas de oro que ardían bajo el sol del desierto. Pero tras la fachada de opulencia asfixiante se escondía un vacío glacial. El mármol frío de los suelos y el silencio opresivo de los pasillos ocultaban una red de secretos, poder y una soledad abrumadora. En este reino de lujo absoluto, cada interacción era una transacción, y la confianza era una moneda más valiosa y rara que el oro. Las suites estaban siempre preparadas para huéspedes que nunca llegaban, y los acuerdos que sellaban destinos se firmaban en despachos insonorizados. El aire estaba cargado de una frialdad calculada, un escenario perfecto para que el malentendido más devastador eche raíces y floreciera en la oscuridad,
envenenando todo a su paso. En el centro de este universo dorado y vacío se sentaba el Sheikh Khalid al-Qasimi, un hombre de 35 años rodeado de todo pero dueño de nada emocionalmente. Su frialdad era una armadura forjada en el fuego de traiciones pasadas, de personas que se habían acercado a él sonriendo afilando cuchillos a su espalda, queriendo solo su riqueza y su poder. Había aprendido de la manera más dura que la vulnerabilidad era una debilidad que no podía permitirse. El cinismo se había convertido en su escudo y su prisión. Por eso, cuando aquella joven de ojos asustados se plantó ante él, su mente tradujo inmediatamente la situación al único idioma que entendía, el del interés. Él no vio a una chica desesperada pidiendo ayuda, vio a una actriz más interpretando el papel de inocente para conseguir un lugar en su mundo, y su corazón, ya herido, se cerró un poco más. El momento exacto del desastre fue casi imperceptible. Lina, con las manos temblorosas, sostuvo su teléfono barato como si fuera un salvavidas. Escribió con cuidado la frase que había ensayado 1000 veces en su cabeza: «Por favor, deme una oportunidad de trabajo». La aplicación tardó un momento en procesarlo, la pantalla parpadeó y una voz metálica y sin alma pronunció en un árabe torpe pero audible la frase que sellaría su destino: «Sheikh, tome mi virginidad». Para Lina, que no entendía el idioma, el sonido era solo una formalidad, una barrera superada. Levantó la vista hacia el sheikh, esperando una señal de comprensión, de compasión, quizá incluso de amabilidad. En su mente, acababa de presentarse con el máximo respeto posible. No tenía ni la más remota idea de que acababa de ponerle un precio a su propia alma, y que el hombre que tenía delante ya estaba calculando el coste. La reacción en la sala fue instantánea y unánime. Los guardias, hombres entrenados para no mostrar emoción alguna, se tensaron visiblemente. Sus espaldas se enderezaron y sus miradas, antes vacías, se llenaron de un desprecio helado dirigido directamente a ella. Se lanzaron miradas fugaces entre ellos, un lenguaje silencioso de juicio que la condenaba en el acto. El aire se espesó, cargado con la desaprobación colectiva. Lina sintió esa ola de hostilidad como un golpe físico. No entendía su origen, pero la envolvía, la asfixiaba. El peso de su juicio la hizo encogerse, sentirse pequeña e insignificante. Podía sentir que había cometido un error terrible, un paso en falso imperdonable. Pero en su inocencia seguía creyendo que su único pecado había sido atreverse a hablar, a existir en un espacio que no era el suyo. La verdadera naturaleza de su crimen permanecía oculta para ella, un secreto venenoso guardado por todos los demás en la sala. Dentro de la mente de Khalid se libraba una guerra silenciosa. La primera ola de pensamientos fue de un cinismo amargo y predecible. Por supuesto, pensó, otra más. Las palabras de ella resonaban en su cabeza como un eco de todas las propuestas veladas y descaradas que había recibido a lo largo de los años. Era la misma canción de siempre, solo con una melodía diferente. Pero entonces levantó la vista y la miró de verdad. Vio más allá de las palabras. Vio a una joven que temblaba de pies a cabeza, con los nudillos blancos de tanto apretar las manos. Vio un terror puro en sus ojos, no la mirada calculadora de una seductora. Observó su vestido sencillo, casi raído en los bordes, y los zapatos gastados que parecían haber caminado una eternidad para llegar hasta allí. Y vio el teléfono, su pantalla agrietada como una telaraña. Nada de aquello encajaba con la imagen de una mujer astuta y manipuladora. Esta contradicción, esta anomalía en su mundo predecible, lo desarmó y lo intrigó a partes iguales. Mientras tanto, el universo interior de Lina se desmoronaba. Vio el rostro de Khalid endurecerse, sus ojos oscurecerse hasta convertirse en dos pozos de hielo. Fue como si el sol se hubiera ocultado tras una nube de tormenta. Sintió cómo la temperatura de la enorme sala descendía varios grados, o quizá era solo el frío que se apoderaba de su propio cuerpo. Su corazón, que antes latía con una esperanza frenética, ahora se hundía en su pecho como una piedra. He fallado, fue el único pensamiento coherente que pudo formar. Fui demasiado atrevida, no debía haber hablado. En su mente repasaba el momento una y otra vez, buscando su error.
Estaba convencida de que su falta había sido la de dirigirse a un hombre como él directamente, la de haber roto algún protocolo invisible que ella en su ignorancia desconocía. La vergüenza de ser rechazada por algo tan simple como pedir trabajo la quemaba por dentro, una humillación silenciosa y solitaria que no podía compartir con nadie. Entonces, Khalid hizo algo que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. El procedimiento habitual habría sido expulsarla del palacio de inmediato, borrar su atrevimiento. Pero la incongruencia de la situación había despertado en él una curiosidad peligrosa. No la echó. Con un gesto seco y apenas perceptible de la mano, llamó a su asistente. «Dale un trabajo», ordenó, su voz tan fría y pulida como el mármol bajo sus pies. «Personal de limpieza, asígnala al ala oeste». El mandato fue emitido sin mirarla, como si estuviera hablando de un objeto, no de una persona. No era un acto de bondad, era un movimiento estratégico en un juego que solo él conocía. Quería mantener esa anomalía cerca, estudiarla, desentrañar su misterio y exponer el engaño que estaba convencido de escondía. Para él, Lina se había convertido en un acertijo que estaba decidido a resolver, sin importar el coste. Lina fue conducida fuera de la sala del trono en un estado de completa confusión. Oficialmente, había conseguido lo que había venido a buscar, un trabajo. Pero el sentimiento que le embargaba no era de alivio, sino de un pavor profundo e inexplicable. La victoria se sentía como una derrota. Mientras caminaba por los interminables pasillos de mármol, escoltada por un guardia silencioso, sintió las miradas del personal del palacio como agujas en la piel. Los susurros la seguían como una sombra, palabras que no podía entender, pero cuyo veneno sentía perfectamente. Desde el primer momento fue marcada, etiquetada como una paria. La noticia de su oferta se había extendido por los pasillos del palacio con la velocidad del fuego, y ahora, para todos, ella no era la nueva limpiadora, sino la desvergonzada que había intentado vender su cuerpo al sheij. Había entrado en el palacio buscando una oportunidad, y en su lugar había encontrado una condena. Así comenzó su nueva vida, una existencia que pronto se convertiría en una jaula dorada. Sus días transcurrían en una rutina monótona y solitaria, limpiando pasillos interminables que parecían no llevar a ninguna parte, puliendo superficies que ya brillaban hasta reflejar su propia imagen solitaria. El palacio era inmenso, pero ella nunca se había sentido tan atrapada. El resto del personal la evitaba como si tuviera una enfermedad contagiosa, o peor aún, la trataba con un desdén apenas disimulado. Comía sola en un rincón del comedor de servicio, trabajaba sola en las salas más remotas del palacio y por la noche lloraba en silencio en la pequeña y estéril habitación que le habían asignado. El lujo que la rodeaba solo servía para acentuar su profunda soledad, un recordatorio constante de lo lejos que estaba de casa y de todo lo que había perdido en un solo instante de incomprensión. Desde la seguridad de su despacho, Khalid la observaba. Se había convertido en su obsesión secreta. A través de la red de cámaras de seguridad que cubrían cada rincón del palacio, seguía sus movimientos. Leía los informes diarios de la jefa de servicio, Fátima, buscando cualquier indicio del juego que creía que ella estaba jugando. Pero lo que veía solo aumentaba su confusión. Veía a Lina trabajando incansablemente, fregando suelos hasta que sus manos estaban en carne viva, sin quejarse nunca. La veía comer sus comidas en una soledad absoluta, a veces con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas cuando pensaba que nadie la miraba. Su comportamiento era el de una prisionera, no el de una seductora astuta esperando su recompensa. Cada acto de humildad, cada muestra de tristeza, era una pieza más en un rompecabezas que se negaba a encajar. La mujer que veía en las pantallas no podía ser la misma que le había hecho aquella propuesta descarada, y esa contradicción lo consumía lentamente. De este modo, el mundo de Lina se fragmentó por completo.
Estaba atrapada en una prisión de lujo construida sobre un malentendido del que no era consciente. Su espíritu, antes resiliente, se erosionaba día a día bajo el peso de una crueldad silenciosa e inexplicable. Se sentía invisible, un fantasma que pululaba por los pasillos dorados, juzgada por un crimen que no sabía que había cometido. A su vez, Khalid estaba igualmente atrapado, prisionero de su propio cinismo, incapaz de reconciliar lo que sus oídos habían escuchado con lo que sus ojos veían cada día. Los dos estaban encerrados en una danza silenciosa de sospecha y confusión, orbitando el uno alrededor del otro sin llegar a tocarse. El escenario estaba preparado para una colisión devastadora, un momento futuro en el que una simple verdad, la traducción correcta de unas pocas palabras, tendría el poder de destruirlos por completo, o quizá de liberarlos a ambos de sus prisiones autoimpuestas. Los días de Lina se fundieron en una rutina de silencios y superficies pulidas. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol tocara las cúpulas doradas del palacio, ella ya estaba despierta, vistiendo el uniforme gris que se sentía como una segunda piel, una piel de invisibilidad. Sus manos, que una vez fueron suaves, se volvieron ásperas y enrojecidas por los productos químicos de limpieza. Su trabajo consistía en borrar cualquier rastro de vida de los vastos pasillos de mármol, una huella, una mota de polvo, una mancha. Irónicamente, mientras más impecable dejaba el palacio, más invisible se sentía ella misma. Los suelos relucientes reflejaban su figura solitaria, una silueta gris moviéndose a través de un mundo de oro y cristal, un fantasma atrapado en un museo de opulencia. El lujo que la rodeaba no era un consuelo, sino una burla constante, un recordatorio diario del abismo que la separaba no solo de la riqueza, sino de la simple conexión humana. Cada objeto que limpiaba parecía absorber su calor, dejándola un poco más fría, un poco más vacía que el día anterior. La hostilidad del personal del palacio era una niebla densa y venenosa que la envolvía a cada paso. No eran insultos directos o agresiones físicas, sino algo mucho más cruel, un borrado sistemático de su existencia. Cuando entraba en el comedor de servicio, las conversaciones cesaban abruptamente, reemplazadas por un silencio pesado y acusador. Los demás empleados se levantaban de las mesas, dejando sus comidas a medio terminar, solo para no compartir el mismo aire que ella. Los susurros la seguían por los pasillos, palabras en árabe que no entendía, pero cuyo veneno sentía como alfileres en la piel. En sus mentes, la historia ya estaba escrita y sentenciada. Ella era la desvergonzada que se había ofrecido al sheikh, una oportunista de la peor calidad que jugaba a ser una víctima inocente. La envidia y el desprecio se mezclaban en sus miradas. Veían su uniforme de limpiadora no como una señal de su bajo estatus, sino como un disfraz, una artimaña para permanecer cerca del poder. Lina absorbía esta animosidad sin comprender su origen, sintiéndose condenada por un pecado que ni siquiera sabía que existía en el imaginario de los demás. En la soledad de su pequeña y austera habitación, la mente de Lina se convirtió en su propia cámara de tortura. Noche tras noche, se tumbaba en la cama y reproducía en bucle aquel fatídico encuentro en la sala del trono. Analizaba cada microsegundo, cada gesto, cada palabra no dicha, buscando desesperadamente la clave de su desgracia. ¿Fue mi ropa?, se preguntaba, mirando su único vestido bueno, ahora guardado en el fondo de un armario. ¿Fue mi forma de caminar? ¿Hablé demasiado alto? ¿O fue simplemente el hecho de haber hablado? La idea de que un error de traducción pudiera ser la causa era tan ajena a su realidad, tan improbable, que nunca cruzó por su mente. Su inocencia la protegía de la horrible verdad, pero también la condenaba a un laberinto de autoinculpación. Empezó a creer que había algo intrínsecamente erróneo en ella, una falla fundamental que la hacía merecedora de aquel desprecio universal. La vergüenza se convirtió en su compañera constante, una sombra de la que no podía escapar ni siquiera en sueños.
En medio de aquel desierto de crueldad, apareció un oasis inesperado en la figura de Fátima, la jefa de servicio. Era una mujer de 60 años cuyo rostro estaba surcado de arrugas que contaban historias de una vida de trabajo y observación silenciosa. Desde el principio, Fátima había visto algo que no encajaba en el relato que circulaba por los pasillos. Había visto a Lina fregar suelos con una dedicación febril, como si intentara limpiar su propia alma. La había visto esconderse para llorar en los armarios de suministros, con sollozos ahogados que partían el corazón. En la mente de Fátima, la imagen de una seductora astuta no cuadraba con la de aquella niña rota que trabajaba hasta el agotamiento. Su instinto, afilado por décadas de leer a las personas, le decía que allí había una injusticia. No intervenía directamente, pues conocía las reglas no escritas del palacio, pero sus ojos seguían a Lina con una compasión silenciosa, esperando el momento adecuado para ofrecer un gesto de humanidad que pudiera salvarla del abismo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia emocional, pero a solo unos metros físicos, en la cima de su torre de control hecha de caoba y cristal, el Sheikh Khalid alimentaba su propia obsesión. Las pantallas de seguridad de su despacho se habían convertido en sus ventanas al alma de Lina. Pasaba horas observándola, buscando el desliz, la grieta en su actuación. Esperaba que ella intentara acercarse a él, que buscara un encuentro casual en un pasillo, que usara su belleza para llamar su atención. Pero ella no hacía nada. Al contrario, parecía hacer todo lo posible por desaparecer. La veía encogerse cada vez que un guardia pasaba cerca, la veía trabajar con la cabeza gacha, como si quisiera fundirse con las sombras. Esta contradicción lo volvía loco. ¿Quién es esta mujer?, se preguntaba. Su cinismo luchando una batalla perdida contra la evidencia que sus propios ojos le presentaban. Nadie puede mantener una farsa así durante tanto tiempo. Cada día que pasaba sin que ella hiciera un movimiento, la duda crecía en su interior como una mala hierba, amenazando con ahogar las certezas que lo habían protegido durante años. En la soledad de su ostracismo se materializó de la forma más brutal durante una pausa para el almuerzo. Tras una mañana particularmente agotadora, Lina reunió el valor para sentarse en una mesa donde charlaban otras 3 doncellas. Llevaba su bandeja con manos temblorosas, ofreciendo una sonrisa tímida que murió en sus labios al instante. En cuanto se sentó, las otras 3 mujeres se miraron y sin mediar palabra se levantaron al unísono y se trasladaron a otra mesa al otro lado del comedor. No hubo un portazo, ni un insulto, solo el sonido de sus sillas arrastrándose por el suelo, un sonido que resonó en el alma de Lina como un disparo. Se quedó sola en medio de la sala, con todas las miradas clavadas en ella, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello. La comida en su bandeja de repente le pareció insípida, imposible de tragar. Aquel acto de rechazo público y coordinado fue la prueba definitiva de que no estaba imaginando cosas. Era una paria, una intocable, y el mensaje era inequívocamente claro: no pertenecía a ese lugar. Rashid, el amigo más cercano de Khalid, llegó al palacio esa tarde y encontró al Sheikh Khalid hipnotizado por las pantallas como siempre. Rashid se paró detrás de él, observando la pequeña figura de Lina limpiando una ventana en el ala oeste. Suspiró con frustración. Khalid, esto tiene que parar, dijo. Su voz tranquila pero firme. Khalid ni siquiera se giró. Estoy siendo cauteloso, respondió con frialdad. Rashid negó con la cabeza. No estás siendo cauteloso, estás siendo cruel. Mírala. ¿Te parece una mujer que intenta seducir a un sheikh? A mí me parece una prisionera que ha olvidado cómo es el sol. Tu cinismo te está pudriendo por dentro, amigo mío. Te estás convirtiendo en el tipo de hombre que siempre juraste que no serías. Las palabras de Rashid flotaron en el aire, cargadas de una verdad que Khalid no estaba dispuesto a aceptar. Con un gesto brusco, apagó los monitores, como si al borrar su imagen pudiera borrar también la duda que su amigo había sembrado en su mente. El final del mes trajo consigo el primer salario de Lina, de que su sufrimiento tenía un propósito. Esa misma noche fue a un locutorio en la ciudad y llamó a casa. Cuando escuchó la voz débil de su madre al otro lado de la línea, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para que su propia voz no se quebrara.
Le contó que estaba bien, que el trabajo era duro pero que la trataban con respeto, que el palacio era hermoso. Mintió con cada palabra, pintando un cuadro de éxito y felicidad que era la antítesis de su realidad. Su madre, con la intuición que solo las madres poseen, sintió la frágil estructura de aquellas mentiras. ¿Estás segura de que estás bien, hija mía? Tu voz suena lejana. Lina se tragó un sollozo y aseguró que solo era el cansancio. Colgó el teléfono sintiéndose aún más sola que antes. Estaba sacrificando su alma por ellos, pero ni siquiera podía compartir el peso de ese sacrificio. Una noche, mientras pulía el suelo de un corredor desierto cerca de las dependencias privadas del sheikh, lo imposible sucedió. Khalid dobló una esquina y se encontraron cara a cara. El mundo pareció detenerse durante un segundo eterno. Para Lina fue como si un rayo la hubiera partido en dos. Su corazón se detuvo y luego comenzó a latir con una violencia descontrolada. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un pánico puro, y se quedó congelada, con el paño de pulir en la mano, incapaz de moverse o de respirar. Para Khalid, el encuentro fue igualmente impactante. Acostumbrado a verla a través del filtro granulado de una cámara, tenerla tan cerca era desconcertante. Vio las ojeras oscuras bajo sus ojos, la palidez de su piel, el temblor casi imperceptible de sus labios. Vio la verdad de su agotamiento y su miedo sin filtros. Por un instante, la máscara de cinismo se resquebrajó, y sintió un impulso inexplicable de decir algo, de cerrar la distancia. Pero el hábito de la desconfianza era más fuerte. Endureció la mirada, la pasó de largo sin una palabra, y siguió su camino, dejando a Lina temblando en la penumbra. Una noche, mientras pulía el suelo de un corredor desierto cerca de las dependencias privadas del sheikh, lo imposible sucedió. Khalid dobló una esquina y se encontraron cara a cara. El mundo pareció detenerse durante un segundo eterno. Para Lina fue como si un rayo la hubiera partido en dos. Su corazón se detuvo y luego comenzó a latir con una violencia descontrolada. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un pánico puro, y se quedó congelada, con el paño de pulir en la mano, incapaz de moverse o de respirar. Para Khalid, el encuentro fue igualmente impactante. Acostumbrado a verla a través del filtro granulado de una cámara, tenerla tan cerca era desconcertante. Vio las ojeras oscuras bajo sus ojos, la palidez de su piel, el temblor casi imperceptible de sus labios. Vio la verdad de su agotamiento y su miedo sin filtros. Por un instante, la máscara de cinismo se resquebrajó, y sintió un impulso inexplicable de decir algo, de cerrar la distancia. Pero el hábito de la desconfianza era más fuerte. Endureció la mirada, la pasó de largo sin una palabra, y siguió su camino, dejando a Lina temblando en la penumbra. La soledad de Lina se volvió tan profunda y tangible que empezó a tener miedo de su propia mente. El silencio del palacio por la noche era ensordecedor, y en esa quietud sus pensamientos se volvían contra ella. Comenzó a hablar sola mientras limpiaba, susurrando palabras de ánimo a su propio reflejo en las ventanas oscuras. «Solo un día más», se decía, «puedes hacerlo». A veces se encontraba debatiendo consigo misma, cuestionando su propia percepción de la realidad. ¿Y si todos tienen razón? ¿Y si realmente hice algo terrible y no lo recuerdo? ¿Me estoy volviendo loca? La falta de una explicación lógica para su situación la estaba empujando al borde de la cordura. Se sentía como un personaje en una pesadilla de la que no podía despertar, donde todos conocían las reglas de un juego horrible excepto ella. La duda sobre su propia salud mental era casi peor que la crueldad de los demás, porque era un ataque desde dentro, una traición de su propia mente que la dejaba sin defensas. Fátima la encontró una tarde, acurrucada en un rincón del almacén de lencería, llorando en silencio sobre un montón de sábanas limpias. La jefa de servicio no dijo nada. Simplemente se acercó, se sentó a su lado en el suelo y le tendió una taza de té de manzanilla caliente. Lina levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados, esperando una reprimenda. En su lugar, encontró una mirada llena de una compasión que no había visto en meses. Aceptó la taza con manos temblorosas, y el simple calor del objeto pareció infundirle un poco de vida. Bebieron en silencio durante varios minutos.
Fátima no preguntó qué pasaba, no necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente. Dijo finalmente, su voz suave como el terciopelo: «El trabajo duro dignifica el alma, niña, pero no dejes que te vacíe. Guarda siempre un poco de fuerza para ti». Aquellas palabras y el simple acto de bondad que las acompañaban fueron un ancla en la tormenta de Lina. Por primera vez desde que llegó, sintió que no estaba completamente sola. La incapacidad de Lina para encajar en el molde que él había creado para ella estaba llevando a Khalid al límite de su paciencia. Su obsesión se transformó en una estrategia activa. Decidió aumentar la presión, convencido de que así la obligaría a revelar su verdadero juego. Llamó a Fátima y con una excusa poco convincente sobre la necesidad de una limpieza más profunda, reasignó a Lina los pasillos que rodean sus aposentos privados y su despacho. En su mente era el movimiento final de una partida de ajedrez. «La pondré justo delante de mi puerta», pensó, con una lógica retorcida. «Si es quien creo que es, no podrá resistir la tentación. Usará esta proximidad para hacer su movimiento». Lo que no admitía, ni siquiera a sí mismo, era que una parte de él deseaba desesperadamente estar equivocado. Estaba construyendo una trampa para ella, pero en el fondo temía ser él el que acabara atrapado, en la verdad de su propia crueldad. Para Lina, la nueva asignación fue una sentencia de terror. Ahora, cada día, tenía que trabajar en el corazón del territorio del león. La proximidad constante del sheikh era una tortura psicológica. Limpiaba los suelos de mármol a las puertas de su despacho, escuchando el murmullo de su voz al otro lado de la madera maciza mientras mantenía reuniones o hablaba por teléfono. Cada vez que oía sus pasos acercándose, su corazón se le subía a la garganta y se esforzaba por hacerse aún más pequeña, más invisible, rezando para que no la viera. Trabajaba con una concentración febril, con la cabeza siempre gacha, sus movimientos volviéndose robóticos y eficientes para terminar lo antes posible y huir de allí. El aire alrededor de sus aposentos parecía más denso, cargado con su poder y su desprecio. Vivía en un estado de alerta máxima permanente, como un animal asustado que sabe que el depredador está siempre cerca, observando desde las sombras. Un día, mientras limpiaba una mesa auxiliar en el pasillo exterior de la biblioteca privada del sheikh, vio algo que la detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta y sobre un pequeño escritorio había una fotografía en un marco de plata. La curiosidad venció al miedo por un instante y se asomó. La foto mostraba a un Khalid mucho más joven, quizá un adolescente, riendo a carcajadas junto a una mujer que debía de ser su madre. Tenía la misma mirada intensa, pero en la foto estaba desprovista de frialdad, era cálida y llena de vida. Ver esa imagen, ese destello de un hombre que había existido antes de la armadura de cinismo, la descolocó por completo. Humanizó a su torturador. De repente, su crueldad no parecía tan monolítica, sino más bien como algo adquirido, una herida profunda que se había infectado. Esta revelación no disminuyó su miedo, pero lo complicó, añadiendo una capa de confusa piedad a la mezcla de emociones que sentía por él. Rashid encontró a Khalid en la terraza de sus aposentos, mirando el horizonte de la ciudad sin verlo realmente. Decidió que ya había tenido suficiente sutileza. ¿Y bien?, preguntó, cruzándose de brazos, ¿la has pillado ya en tu brillante trampa? ¿Ha intentado colarse en tu cama o robar las joyas de la familia? Khalid le lanzó una mirada fulminante. Lleva una semana limpiando mi puerta y lo único que ha hecho es casi desmayarse del susto cuando salí sin avisar. No lo entiendo, Rashid. La frustración en su voz era palpable. Rashid se acercó a él. Quizá no hay nada que entender, Khalid. Quizá la verdad es exactamente lo que ves, una chica asustada que solo quiere hacer su trabajo. La estás torturando por un crimen que solo existe en tu cabeza, una cabeza llena de los fantasmas de mujeres que te hicieron daño en el pasado. ¿No te das cuenta de que al castigarla a ella, te estás castigando a ti mismo, condenándote a esta soledad que tanto odias? Khalid se dio la vuelta, dándole la espalda, pero las palabras de Rashid habían dado en el blanco, y el silencio que dejó fue más elocuente que cualquier respuesta. Lina llegó a su punto de quiebre una noche de luna llena. Las paredes de su habitación parecían encogerse a su alrededor, asfixiándola.
El peso acumulado de la soledad, el miedo, la humillación y el agotamiento físico se volvió insoportable. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, y por primera vez consideró seriamente la posibilidad de huir. Podía hacer una pequeña maleta, escabullirse en la oscuridad y no mirar atrás. La idea era tentadora, una promesa de liberación. Pero entonces la imagen del rostro cansado de su madre apareció en su mente. Pensó en las medicinas que su salario compraba, en la comida que ponía en la mesa para sus hermanos. El amor por su familia era un ancla, la única fuerza más poderosa que su desesperación. Se dio cuenta de que no podía rendirse. Su sufrimiento no era solo suyo, era el precio de la supervivencia de su familia. Con una resolución nacida de la más profunda desesperación, se secó las lágrimas. Sobreviviría a esto. Tenía que hacerlo. La confirmación final de su estatus de paria llegó de la manera más cruel y directa posible. Una nueva doncella, recién llegada de un pueblo lejano y tan ingenua como lo había sido Lina, fue asignada a su planta. Un día, mientras Lina pasaba por el pasillo, oyó a una de las criadas más veteranas advirtiendo a la novata: estaban en el cuarto de la ropa blanca, y la puerta estaba entreabierta. «Aléjate de esa», dijo la veterana en un susurro sibilante, refiriéndose claramente a Lina. La palabra puta resonó en los oídos de Lina. Aunque su conocimiento del árabe era limitado, había ciertas palabras cuyo veneno era universal. El impacto fue físico, como una bofetada. Ya no eran miradas ni silencios, era una etiqueta, un hierro candente marcando su piel para que todos lo vieran. La injusticia de aquello, la absoluta y monstruosa falsedad de la acusación, apagó la última chispa de miedo en su interior y la reemplazó con una rabia fría y cortante. El abandono era real, el juicio era explícito, y en ese momento Lina supo que ya no podía seguir viviendo como un fantasma. Aquella rabia fría y cortante fue el catalizador que su alma necesitaba. Ya no era una víctima temblorosa, sino una mujer con una misión. Se levantó del suelo, con la espalda recta y una determinación de acero en la mirada que habría sorprendido a cualquiera que la hubiera visto antes. Dejó caer el trapo de limpieza al suelo, un gesto simbólico de renuncia a su papel de fantasma invisible. Cada paso que daba por los pasillos de mármol hacia las dependencias de servicio ya no era el de una sirvienta asustada, sino el de una reina destronada marchando a reclamar su corona. El miedo no había desaparecido por completo, seguía siendo un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba envuelto en una furia tan pura y tan justa que lo convertía en combustible. En su mente ya no había dudas ni autoinculpación, solo había una verdad incandescente y la necesidad imperiosa de arrojarla a la cara del hombre que la había juzgado y condenado en silencio. Encontró a Fátima en la lavandería, doblando sábanas con la eficiencia metódica de siempre. Lina se acercó a ella, con el corazón martillándole en el pecho, pero con una calma exterior que asustaba. «Fátima», dijo, y su propia voz sonó extraña, más profunda, despojada de su habitual timidez. «Necesito que me traduzcas algo, es muy importante». La jefa de servicio levantó la vista, sorprendida por el tono de la joven. Vio el fuego en sus ojos y supo que algo fundamental había cambiado. Lina repitió fonéticamente, con una precisión escalofriante, la frase que había oído a los guardias, las mismas sílabas que la habían perseguido en sus pesadillas durante meses. Mientras pronunciaba las palabras, observó el rostro de Fátima. Vio la comprensión inicial, seguida de una conmoción que se transformó en un horror compasivo. Los ojos de la anciana se llenaron de una piedad tan profunda que fue casi insoportable. Fátima no necesitaba preguntar de dónde había sacado esa frase, lo entendió todo en un instante. Con la voz quebrada por la pena, Fátima le susurró la traducción: «Sheikh, tome mi virginidad». Las palabras flotaron en el aire húmedo de la lavandería, y para Lina fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies, solo para ser reemplazado por un terreno sólido de ira y certeza. El último vestigio de duda se evaporó. La humillación silenciosa, el ostracismo, las miradas de desprecio, la frialdad insoportable del sheikh, todo encajó en un mosaico de una crueldad grotesca y absurda.
No se derrumbó, no lloró de tristeza. Una risa seca y amarga escapó de sus labios, un sonido que no se parecía a nada que hubiera emitido antes. Era la risa de alguien que finalmente entiende el chiste más cruel del universo. En ese momento, la confusión que la había atormentado se transformó en una claridad de diamante. Ya no era una loca, era la única persona cuerda en un palacio de espejos deformantes, y ahora iba a romperlos todos. El poder que la invadió fue absoluto. La verdad la había liberado de su prisión de miedo. Ya no veía a Khalid al-Qasimi como un amo todopoderoso e inalcanzable, sino como lo que realmente era, un hombre ciego, un juez prejuicioso que había dictado sentencia basándose en la evidencia defectuosa de una máquina y en la podredumbre de su propio cinismo. Su miedo se convirtió en desprecio, y su anhelo de aprobación se transformó en una necesidad de justicia. Ya no quería escapar, quería confrontar. No buscaba compasión, exigía reconocimiento. Se dio cuenta de que el inmenso poder que él ejercía sobre ella era una ilusión que ella misma había alimentado con su silencio y sumisión. En el momento en que decidió hablar, en el instante en que decidió devolverle su juicio erróneo, se convirtió en su igual. Se secó una única lágrima de rabia que rodó por su mejilla y sin decir una palabra más a la horrorizada Fátima, se dio la vuelta y caminó hacia el corazón del poder, hacia el despacho del hombre que había destrozado su mundo con una sola mirada. Su travesía por el palacio fue una procesión de una sola mujer. Los miembros del personal que antes la ignoraban o la miraban con desdén, ahora se apartaban de su camino, intimidados por la energía que emanaba. Era como si una tormenta eléctrica se hubiera materializado en los pasillos dorados. No caminaba con la cabeza gacha, su mirada estaba fija al frente, sus hombros rectos, su paso firme y decidido. Los guardias apostados frente a las puertas del ala administrativa del sheikh se tensaron al verla acercarse, pero había tal autoridad en su porte que dudaron en detenerla. No era la sirvienta invisible que fregaba los suelos, era una fuerza de la naturaleza a punto de desatarse. Dentro de su mente solo había un pensamiento, una frase que se repetía como un mantra: me oirás, me verás. Por primera vez en meses no se sentía como una intrusa, sentía que aquel palacio, que había sido su prisión, le debía algo, le debía la verdad. Llegó a las enormes puertas de caoba del despacho de Khalid. Estaban custodiadas por dos de sus guardias personales más imponentes. Al otro lado, podía oír las voces apagadas de una reunión. Sin dudar, sin pedir permiso, extendió la mano para abrir la puerta. Uno de los guardias se interpuso, con el rostro impasible. No puede entrar, el sheikh está ocupado. Lina lo miró directamente a los ojos, y por primera vez no vio a un gigante sino a un simple hombre haciendo su trabajo. «Dígale que Lina está aquí», dijo, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. «Y dígale que si no me abre esta puerta, la derribaré». El guardia, desconcertado por su audacia, vaciló. Vio la verdad de su amenaza en la intensidad de su mirada. Antes de que pudiera reaccionar, Lina aprovechó su vacilación, empujó la puerta con toda su fuerza y entró en la guarida del león. La escena en el interior era de poder y privilegio. Khalid estaba sentado a la cabeza de una mesa de conferencias de 20 metros de largo, rodeado de hombres de negocios con trajes caros y rostros severos. El aire estaba cargado del olor a café caro y a millones de dólares. Todas las cabezas se giraron hacia ella. El silencio que cayó en la sala fue instantáneo y absoluto, más pesado que cualquier otro que hubiera experimentado antes. Los rostros de los hombres reflejaban una mezcla de conmoción e indignación. Pero los ojos de Lina solo tenían un objetivo: Khalid. Él la miraba con una furia helada, sus ojos oscureciéndose por la humillación pública de aquella interrupción. Estaba a punto de gritar una orden para que la sacaran de allí, pero algo en la expresión de ella lo detuvo. No era el rostro de una sirvienta suplicante, era el rostro de una jueza a punto de dictar sentencia. Ignorando las miradas de todos, Lina caminó con paso firme por la alfombra persa, el sonido de sus humildes zapatos de trabajo resonando en el silencio opresivo. Cada paso era una acusación. No se detuvo hasta llegar al imponente escritorio de Khalid.
Con un gesto que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma, sacó de su bolsillo su viejo y agrietado teléfono móvil, el origen de toda su miseria, y lo arrojó sobre la superficie de madera pulida. El objeto barato y dañado contrastaba violentamente con el lujo de la habitación, un artefacto de otro mundo. El sonido del plástico golpeando la madera fue como un disparo en la quietud de la sala. Luego, levantó la barbilla, y las lágrimas que ahora corrían por su rostro no eran de debilidad, sino de una rabia incandescente. Lo miró directamente a los ojos, sosteniendo su mirada furiosa sin pestañear. Con las manos temblando, pero con una precisión deliberada, abrió la aplicación de traducción en su teléfono. Los hombres en la sala observaban, hipnotizados, sin entender qué estaba sucediendo. Khalid la miraba fijamente, su ira inicial dando paso a una confusión desconcertante. Lina escribió lentamente la frase que había ensayado en su cabeza 1000 veces durante su primera y fatídica visita. Por favor, deme una oportunidad de trabajo. Sostuvo el teléfono para que él pudiera ver la pantalla. Luego, activó la función de voz. Una voz metálica y sin alma llenó la sala, pronunciando las palabras correctas en un árabe perfecto. El contraste entre esa frase y la que todos recordaban era brutal, una disonancia que colgaba en el aire como una bomba a punto de explotar. Finalmente, rompió el silencio con su propia voz, hablando en su lengua materna, sabiendo que él no la entendería, pero segura de que el significado de sus palabras lo alcanzaría de todos modos. Esto, dijo, señalando el teléfono con un dedo tembloroso, es lo que vine a pedir, un trabajo, no su cama. Su voz se quebró pero continuó, cada palabra forjada en el fuego de meses de dolor. Su máquina tradujo mi esperanza en una ofensa. Y usted, dijo, su mirada clavándose en la suya como dos cuchillos, usted tradujo mi inocencia en una invitación. Ahora, dígame, Sheikh, ¿quién de los dos cometió el peor error? No era una pregunta, era una condena. Y en el silencio que siguió, el mundo de Khalid al-Qasimi comenzó a desmoronarse desde los cimientos. La verdad golpeó a Khalid con la fuerza de un huracán. En un instante, el universo que había construido a su alrededor, un universo basado en la certeza de la traición y el interés, se hizo añicos. Las palabras de ella, aunque en un idioma que no comprendía, eran tan claras como el cristal. La imagen de su teléfono agrietado sobre su escritorio impulido, la frase correcta resonando desde su altavoz, todo se unió en una revelación tan cegadora que le robó el aliento. Un torbellino de imágenes asaltó su mente, el rostro aterrorizado de Lina en la sala del trono, el temblor de sus manos, su comportamiento sumiso y solitario durante meses, sus ojos llenos de lágrimas silenciosas en los monitores de seguridad, las advertencias de Rashid que había ignorado con arrogancia. Todas las piezas del rompecabezas que se había negado a ver encajaron de golpe, formando una imagen monstruosa de su propia crueldad. El muro de cinismo que había tardado años en construir se derrumbó en un solo segundo. Debajo de los escombros no encontró la ira de un sheij humillado, sino la vergüenza abrumadora de un hombre que se ve a sí mismo por primera vez a través de los ojos de la persona a la que ha herido injustamente. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Miró a los hombres sentados a su mesa, sus rostros ahora una mancha borrosa de irrelevancia. Eran testigos de su caída, no de su poder. Con un gesto brusco de la mano los despidió. Fuera, ordenó, su voz un graznido ronco que apenas reconoció como propio. Todos, ahora. Los hombres, confundidos pero obedientes, se levantaron y salieron apresuradamente, cerrando las puertas tras de sí y dejando a los dos solos en el epicentro del desastre emocional que acababa de estallar. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó en la sala era diferente. Ya no era opresivo, sino íntimo y devastador. Khalid se levantó lentamente de su silla, como si cada hueso de su cuerpo le pesara una tonelada. Rodeó el escritorio, eliminando la barrera de poder que los separaba. Se detuvo a 1 metro de ella, y por primera vez desde que la conoció, la vio de verdad. Vio más allá de la sirvienta, más allá de la supuesta seductora. Vio a una joven cuya dignidad había sido pisoteada, cuya inocencia había sido usada como prueba en un juicio falso. Vio la fuerza que le había costado caminar hasta allí y arrojarle su error a la cara.
y en ese momento se sintió más pequeño e insignificante que nunca en su vida. La armadura de frialdad se había desintegrado, dejándolo completamente expuesto, vulnerable y consumido por un arrepentimiento tan profundo que era un dolor físico en su pecho. Comenzó, pero la palabra murió en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que lo sentía? La palabra era un insulto, una minúscula tirita para una herida mortal. En lugar de ofrecer excusas, le ofreció la única cosa que le quedaba, la verdad desnuda de su propia alma. «Me traicionaron», susurró, su voz apenas audible. La mujer que amaba, mis socios más cercanos, todos me vieron como una cuenta bancaria, como un escalón hacia el poder. Me enseñaron a ver un precio en cada sonrisa, una agenda en cada palabra amable. Levantó la vista, y sus ojos, por primera vez, no contenían frialdad ni sospecha, sino una súplica desesperada por ser comprendido. Construí muros tan altos para que nadie pudiera volver a herirme, que me convertí en un prisionero dentro de ellos. Y cuando llegaste tú, tan genuina, no supe cómo verte. Mi cinismo tradujo tu inocencia en el único idioma que me quedaba, el de la traición. No era una disculpa, era una confesión. Un hombre despojándose de su título, de su poder, de su orgullo, para mostrarle las cicatrices que lo habían convertido en un monstruo. Se acercó un paso más, suplicante. «No te pido perdón, porque no lo merezco. He sido cruel, ciego y arrogante. Te he hecho vivir un infierno por un crimen que solo existía en mi mente herida». Extendió una mano, no para tocarla, sino como un gesto de rendición. «Pero te pido, te ruego, que no te vayas». La vulnerabilidad en su voz era absoluta. El poderoso Sheikh Khalid al-Qasimi, el hombre que lo tenía todo, estaba de rodillas emocionalmente ante la sirvienta a la que había despreciado. «Quédate», dijo, su voz quebrándose. «No como empleada, quédate como mi igual. Quédate y enséñame a confiar de nuevo. Enséñame a ver el mundo a través de tus ojos, porque los míos han estado ciegos durante demasiado tiempo». La primera intimidad real entre ellos no fue un toque, sino ese momento de verdad brutal en el que un hombre roto le pidió a la mujer que había destrozado que le ayudara a reconstruir su alma. La petición de Khalid, desnuda y desesperada, quedó suspendida en el aire denso de la opulencia y la verdad recién descubierta. Lina lo miró y por primera vez no vio a un sheikh ni a un tirano, sino a un hombre en ruinas, suplicando desde los escombros de su propia fortaleza. Su corazón era un campo de batalla. La ira justiciera que la había impulsado hasta allí seguía ardiendo, exigiendo retribución por cada noche de insomnio, por cada mirada de desprecio, por cada lágrima silenciosa. Pero junto a esa furia, una extraña y confusa compasión comenzó a florecer, una piedad por el prisionero que se había asomado a través de los barrotes de su propia jaula dorada. No le dio una respuesta, no podía. Las palabras se habían agotado. Con una dignidad silenciosa que era toda suya, se dio la vuelta y salió del despacho, dejando su teléfono agrietado sobre la mesa de caoba como un monumento a su error compartido. Lo dejó solo, no por crueldad, sino porque necesitaba respirar un aire que no estuviera viciado por el dolor de ambos. Necesitaba encontrarse a sí misma de nuevo, lejos de la sombra de él, antes de poder decidir si quería ayudarle a encontrar su propio camino. Khalid se quedó inmóvil, observando la puerta cerrada por la que ella había desaparecido. El silencio que lo envolvió era un juez implacable. Cada objeto lujoso en su despacho parecía burlarse de él, recordando lo vacío que estaba su mundo. La vulnerabilidad que le había mostrado no era una estrategia, era el colapso total de su ser. Comprendió en ese instante que las disculpas no eran suficientes, las palabras eran baratas y él había construido un imperio sobre ellas. Ahora, solo las acciones tendrían valor. Esa misma tarde hizo algo que nunca antes había hecho. Admitió un error públicamente. Convocó a todo el personal del palacio, desde los jefes de departamento hasta el último jardinero, y frente a ellos, sin rodeos ni eufemismos, relató la verdad del malentendido. Asumió toda la culpa, describiendo su ceguera y su cinismo como los únicos villanos de la historia.
El impacto en la sala fue sísmico. Las miradas de desprecio que habían seguido a Lina se transformaron en miradas de vergüenza y culpabilidad. Fátima, de pie en la parte de atrás, sintió una oleada de vindicación y un profundo respeto por el hombre que finalmente había elegido la humildad sobre el orgullo. Lina fue trasladada de su austera habitación en las dependencias de servicio a una de las suites más lujosas del palacio. Pero para ella, el cambio se sintió menos como una recompensa y más como una prueba. Las sábanas de seda egipcia le quemaban la piel, y el balcón con vistas a los jardines privados parecía el mirador de una prisión más elegante. El recelo era una armadura que no estaba dispuesta a abandonar. ¿Era este otro intento de comprarla, de silenciarla con lujos? Pasaba horas sentada en el borde de la cama inmaculada, mirando por la ventana, sintiéndose tan fuera de lugar como el día que llegó. El personal ahora la trataba con una deferencia temerosa, susurrando disculpas torpes cada vez que se cruzaban con ella. Pero esta nueva forma de aislamiento era casi peor que la anterior. Antes era una paria despreciada. Ahora era un recordatorio viviente del error de su sheikh, un fantasma de la conciencia del palacio. La rabia en su interior no se había apagado, simplemente se había transformado en una desconfianza fría y vigilante. No quería su palacio, quería su dignidad de vuelta, y no estaba segura de que eso pudiera encontrarse entre paredes de oro. Khalid entendió su resistencia, sabía que cualquier gesto grandioso sería interpretado como una transacción. Por eso, sus primeras tentativas de enmienda fueron silenciosas, casi secretas. A través de Fátima investigó la situación exacta de la familia de Lina. Descubrió los detalles de la enfermedad de su madre, las deudas que los ahogaban, los sueños rotos de sus hermanos pequeños que habían dejado la escuela para trabajar. Sin decirle una palabra a Lina, usó sus recursos de forma anónima. Un equipo de los mejores médicos del país apareció en el pueblo de su madre, ofreciéndole un tratamiento de vanguardia sin coste alguno. Un benefactor misterioso saldó las deudas de la familia y creó un fondo educativo para sus hermanos. No eran regalos para Lina, eran actos de restitución. Eran su manera de intentar reparar el tejido del mundo que su crueldad casi había desgarrado. No buscaba su gratitud, buscaba su propia redención en el silencio, esperando que sus acciones, desprovistas de su nombre, pudieran empezar a hablar el idioma de un arrepentimiento genuino. La noticia llegó a Lina durante una llamada telefónica con su madre. La voz al otro lado de la línea, generalmente débil y cansada, estaba llena de una alegría y una vitalidad que no había oído en años. Le contó sobre los ángeles que habían llegado, sobre los médicos milagrosos, sobre el futuro que de repente se abría para sus hermanos. Lina escuchaba, con el corazón encogido en un nudo de emociones contradictorias. La gratitud y el alivio eran tan inmensos que casi la ahogaban, pero bajo ellos una corriente de furia helada comenzó a subir. No había ángeles, solo había un hombre inmensamente rico y poderoso que creía que podía arreglar el alma humana con su chequera. Se sintió manipulada, su dolor más profundo utilizado como una oportunidad para que él limpiara su conciencia. El gesto, aunque noble en su resultado, se sentía como la máxima violación. Él no solo la había juzgado y humillado, ahora estaba reescribiendo la historia de su familia sin su permiso, convirtiendo su sacrificio en algo innecesario y su sufrimiento en una simple nota a pie de página en su camino hacia la absolución. Con el teléfono todavía en la mano, marchó en su busca. Lo encontró en la biblioteca, leyendo. La calma del lugar contrastaba violentamente con la tormenta que se desataba en su interior. «Mi perdón no está en venta, Sheikh», dijo, su voz temblando no de miedo, sino de una ira contenida. «¿Cree que puede borrar meses de humillación pagando las facturas de mi madre? ¿Cree que la dignidad tiene un precio?» Khalid cerró el libro lentamente y la miró. No había sorpresa en sus ojos, solo una profunda tristeza. Se levantó y se acercó a ella, deteniéndose a una distancia respetuosa. «No estabas comprando tu perdón, Lina. Estaba intentando devolver lo que te robé. Te robé la paz mental. Te hice temer por el futuro de tu familia cada segundo que pasaste en este infierno que yo creé. No puedo devolverte ese tiempo. No puedo borrar tus lágrimas.
Lo único que podía hacer era asegurarme de que el propósito de tu sacrificio, la seguridad de tu familia, estuviera a salvo. No de mí, sino del destino cruel que te obligó a venir aquí en primer lugar. Su vulnerabilidad era total, su lógica dolorosamente honesta. No se defendió, simplemente le mostró sus intenciones rotas y torpes. Viendo que sus palabras no eran suficientes, Khalid le ofreció el único gesto que se le ocurrió que no podía ser comprado ni malinterpretado. «Ven conmigo», le pidió en voz baja. La condujo a través de los pasillos silenciosos, no a un jardín exótico ni a una bóveda de joyas, sino de vuelta al lugar donde todo comenzó, la sala del trono. La enorme sala estaba vacía, sumida en la penumbra de la tarde. El trono dorado parecía un espectro en la quietud. Khalid no se sentó en él. En cambio, caminó hasta el centro de la alfombra, hasta el punto exacto donde ella había estado de pie, temblando de miedo y esperanza. Se paró allí, en su lugar, y la miró, que ahora estaba cerca de la entrada. «Aquí», dijo, su voz resonando en el vasto espacio. «Desde aquí te vi como una amenaza, como una mentira. Estaba tan ciego por mis propias heridas que no pude ver las tuyas. Dime, Lina, dime qué sentiste tú de pie en este mismo lugar. Necesito verlo a través de tus ojos». No era una orden, era una súplica. Un hombre poderoso renunciando a su perspectiva para adoptar la de su víctima. Lina lo observó, de pie en el lugar de su humillación, pareciendo más pequeño y vulnerable que nunca. Y algo dentro de ella finalmente se rompió. Las últimas murallas de su ira y su desconfianza se derrumbaron, arrastradas por una ola de empatía tan abrumadora que le robó el alivio. Las terrias comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de rabia ni de tristeza, sino de una liberación catártica. Le contó todo. Le describió el terror que sentía, la frágil esperanza que la había mantenido en pie, la confusión aplastante al ver el hielo en sus ojos, la vergüenza que la había consumido, creyendo que había cometido un error imperdonable. Mientras hablaba, él no la interrumpió, solo escuchaba, su rostro una máscara de dolor y arrepentimiento, absorbiendo cada palabra como si fueran golpes físicos. Cuando ella terminó, un silencio profundo llenó la sala, pero ya no era un silencio de juicio, era un silencio de entendimiento compartido, el silencio que sigue a una tormenta cuando el aire está limpio y en calma. El perdón no se pronunció con palabras, se sintió en ese espacio sagrado que habían creado juntos, un espacio construido sobre la verdad de su dolor mutuo. En esa quietud, Khalid dio un paso hacia ella. Lentamente, como si temiera que el más mínimo movimiento brusco pudiera romper el frágil puente que acababan de construir, extendió su mano. No era la mano de un sheikh ofreciendo riquezas, ni la de un hombre pidiendo algo a cambio. Era simplemente la mano de Khalid, abierta y vulnerable, ofreciendo un comienzo. Lina levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él. En ellos ya no vio frialdad, ni cinismo, ni poder. Vio el reflejo de su propio dolor y la promesa de una curación compartida. Dudó solo un instante, el último eco de su miedo, y luego, con una decisión que vino desde lo más profundo de su ser, levantó su propia mano y la puso en la de él. El contacto de su piel fue un ancla en el mar de su pasado. No fue un gesto de pasión, sino de una intimidad mucho más profunda. Fue el fin de la indiferencia, el fin de la sospecha. Fue el consentimiento mutuo para dejar atrás las ruinas y empezar a construir algo nuevo, juntos, sobre los cimientos de la verdad más brutal y redentora. El contacto de sus manos en la penumbra de la sala del trono no fue un final, sino un frágil y aterrador comienzo. Para Lina, la calidez de la piel de Khalid era una contradicción andante. Era el hombre que la había destrozado y al mismo tiempo el único que parecía entender la forma exacta de sus pedazos rotos. Retiró su mano lentamente, no con rechazo, sino con la necesidad instintiva de proteger el pequeño y tembloroso brote de confianza que acababa de nacer. Necesitaba espacio, no para huir, sino para examinar esa nueva y desconcertante emoción a la luz de su propia soledad, lejos de la abrumadora presencia de él. Khalid entendió el gesto.
Vio en sus ojos que el puente que habían construido era demasiado nuevo para soportar el peso de las expectativas. Asintió, un movimiento casi imperceptible, y dio un paso atrás, devolviéndole el espacio que le había robado durante meses. En ese acto de contención, en ese respeto por su silencio, Lina vio la primera prueba tangible de que su confesión no había sido una estrategia, sino el principio de un cambio real y doloroso. Los días que siguieron se desarrollaron en un silencio cargado de significado. Khalid ordenó que nadie molestara a Lina, que se le diera total libertad para moverse por el palacio o para abandonarlo si así lo deseaba. La suite de lujo ya no era una jaula, sino un santuario donde ella podía empezar a respirar. Pasaba horas en el balcón, observando la vida del palacio desde la distancia, sintiéndose como una espectadora de su propia historia. La rabia se había disipado, dejando tras de sí un agotamiento profundo y una tristeza inmensa por la inocencia que había perdido. Khalid, por su parte, se sumergió en un exilio autoimpuesto dentro de su propio hogar. Canceló reuniones, delegó responsabilidades y pasó su tiempo en la biblioteca, no leyendo, sino pensando. Se obligó a revivir cada momento de su crueldad, no con autocompasión, sino con el rigor de un juez que examina sus propios crímenes. Se dio cuenta de que su cinismo no era una armadura, sino un veneno que había estado bebiendo lentamente, y Lina había sido la primera víctima inocente en sucumbir a sus efectos. Fátima se convirtió en un puente silencioso entre sus dos mundos aislados. Visitaba a Lina cada día, no para servirla, sino para sentarse con ella y hablar de cosas sencillas: el clima, las flores del jardín, las recetas de su pueblo. No mencionaba al sheikh, pero sus visitas eran un mensaje en sí mismas, un recordatorio de que la humanidad aún existía dentro de esos muros. Para Lina, la presencia tranquila de Fátima era un ancla. Le permitía conectar con la realidad sin tener que enfrentarse a la abrumadora complejidad de sus sentimientos hacia Khalid. Fátima, a su vez, informaba a Khalid con una simple frase cada noche: «Hoy ha sonreído un poco». Para el sheikh, esas pequeñas migajas de información eran un salvavidas. Le daban la esperanza de que el daño que había causado no era irreparable, y la fuerza para continuar con su doloroso proceso de introspección, sabiendo que la paciencia era la única penitencia que podía ofrecerle. Una semana después de la confrontación, Lina tomó su primera decisión activa. Solicitó a través de Fátima un tutor de árabe. La petición llegó a Khalid como una señal de esperanza. Significaba que no planeaba huir, que, a pesar de todo, estaba dispuesta a intentar comprender el mundo que la había juzgado con tanta dureza. Él mismo se encargó de encontrar a la mejor profesora del Emirato, una mujer mayor conocida por su paciencia y su amabilidad. Cuando la profesora llegó, Lina se sintió nerviosa, como si estuviera volviendo al punto de partida. Pero esta vez era diferente. No estaba aprendiendo el idioma por deferencia o por miedo, sino por sí misma. Cada nueva palabra que aprendía era un ladrillo con el que reconstruía su propia identidad dentro del palacio. Era un acto de empoderamiento, una forma de reclamar el control sobre las palabras que una vez la habían traicionado tan profundamente. Khalid observaba su progreso desde lejos, sintiendo un orgullo y una admiración que lo abrumaban. Khalid, mientras tanto, estaba llevando a cabo su propia revolución silenciosa. Su cambio de actitud se extendió por todo el palacio como una onda expansiva. Empezó a caminar por las áreas de servicio, a hablar con el personal, a preguntar por sus familias, a aprender sus nombres. Al principio, sus empleados reaccionaron con miedo y sospecha, creyendo que era una nueva forma de vigilancia. Pero su sinceridad era palpable. Un día, encontró a uno de los jóvenes jardineros luchando por arrancar un motor. En lugar de reprenderlo, se arremangó su costosa túnica, se arrodilló en la tierra y le enseñó cómo hacerlo, manchándose las manos de grasa. La noticia de aquel gesto se extendió como la pólvora. El sheikh, que una vez había sido una figura remota y temible, se estaba convirtiendo en un hombre. Estaba aprendiendo que el verdadero poder no residía en la distancia, sino en la conexión, una lección que Lina le estaba enseñando sin siquiera hablar con él. El primer encuentro real entre ellos después de la sala del trono ocurrió en los jardines.
Lina estaba practicando su árabe con su tutora cerca de una fuente cuando Khalid se acercó. No interrumpió la lección, simplemente se quedó a una distancia respetuosa, escuchando. Cuando la tutora se marchó, se acercó a ella con cautela. No hablaron de lo ocurrido. En su lugar, él le preguntó, en un árabe sencillo y claro, por la palabra para perdón. Lina lo miró, sorprendida por la pregunta directa. Le enseñó la palabra, afwan, y luego, con una valentía que no sabía que tenía, le enseñó otra, thika, confianza. Se miraron a los ojos, y en ese intercambio de palabras, en esa lección improvisada, se comunicaron mucho más de lo que cualquier disculpa elaborada podría haber hecho. Él estaba pidiendo el camino, y ella se lo estaba mostrando, no como un regalo, sino como una meta que tendrían que alcanzar juntos, paso a paso. La curación de Lina no fue un camino recto. Había días en que se despertaba con una ansiedad aplastante, recordando las miradas de desprecio y el peso de la soledad. En esos días se encerraba en su suite, incapaz de enfrentarse al mundo. Khalid aprendió a reconocer las señales. No intentaba forzarla a salir, ni la abrumaba con preguntas. En su lugar, le dejaba pequeños gestos en la puerta, una flor rara del invernadero, un libro de poesía de su país, un plato de su comida favorita preparado por el mejor chef. Eran ofrendas silenciosas, reconocimientos de su dolor que no exigían nada a cambio. Para Lina, estos gestos eran más significativos que cualquier joya. Demostraban que él la estaba viendo, que estaba prestando atención a sus heridas y que estaba dispuesta a esperar, sin importar el tiempo que tardara, a que ella encontrara la fuerza para sanar. Su paciencia se convirtió en el bálsamo más efectivo para las cicatrices que él mismo había infligido. Rashid observaba la transformación de su amigo con una mezcla de asombro y alivio. Encontró a Khalid una tarde en los establos cepillando su semental árabe favorito, una tarea que normalmente dejaba a los mozos de cuadra. «Nunca pensé que viviría para ver esto», dijo Rashid, apoyándose en la puerta. Khalid sonrió, una sonrisa genuina y cansada. «Ella me está enseñando a encontrar la paz en la verdad, Rashid. Me pasé años construyendo un imperio de desconfianza, y ella lo derribó con un teléfono roto y un corazón honesto». Rashid asintió, su expresión seria. «Te lo advertí, amigo mío. Te dije que tu cinismo te estaba envenenando». «Y tenías razón», admitió Khalid sin dudar. «Estaba tan ocupado protegiéndome de viejos fantasmas que no vi al ángel que tenía delante. Ahora, mi único trabajo es demostrarle que soy digno de la segunda oportunidad que su silencio me está concediendo». A medida que el árabe de Lina mejoraba, también lo hacía su confianza. Empezó a explorar la inmensa biblioteca del palacio, descubriendo un amor por la historia y la literatura que nunca supo que tenía. Khalid la encontró allí una noche, absorta en un antiguo manuscrito. Se sentó en la mesa de enfrente y en lugar de hablar, simplemente compartió el silencio con ella, leyendo su propio libro. Durante horas se quedaron así, dos almas solitarias encontrando consuelo en la compañía del otro sin necesidad de palabras. Fue en esos momentos de quietud compartida donde su relación comenzó a transformarse. Dejó de ser la historia de una víctima y su agresor arrepentido y se convirtió en la de dos personas que se reconocían mutuamente en sus heridas y en su anhelo de conexión. El amor, cuando finalmente comenzó a crecer entre ellos, no fue una llamarada de pasión, sino el crecimiento lento y constante en un suelo que ambos habían labrado con dolor y paciencia. El punto de inflexión llegó 2 meses después. La madre de Lina, completamente recuperada gracias al tratamiento, vino a visitarla al palacio. Lina estaba aterrorizada. Temía que su madre viera las grietas en su fachada, que sintiera el eco del dolor que había sufrido. Khalid insistió en recibirla personalmente. Se encontró con la anciana no como un sheikh, sino como un anfitrión humilde. Le habló en un árabe sencillo, elogiando la fuerza y la dignidad de su hija. La madre de Lina, con la sabiduría que dan los años y el sufrimiento, miró al poderoso hombre y luego a su hija, y vio la verdad no contada en la forma en que se miraban. Vio el arrepentimiento en los ojos de él y el perdón incipiente en los de ella. Esa noche, a solas con Lina, le dijo: «Hija mía, a veces las heridas más profundas son las que nos abren el corazón a la luz más brillante. Este hombre te hizo daño, pero ahora te mira como si fueras el sol».
Aquellas palabras de su madre le dieron a Lina el permiso que necesitaba para dejar ir el último vestigio de su resentimiento. Se dio cuenta de que aferrarse al dolor ya no la protegía, solo la mantenía anclada en el pasado. Esa noche buscó a Khalid. Lo encontró en la misma terraza donde Rashid lo había confrontado meses antes. Se paró a su lado mirando las luces de la ciudad. «Mi madre cree que me miras como si fuera el sol», dijo en voz baja. Khalid se giró hacia ella, su rostro iluminado por el resplandor de la ciudad. «Tu madre se equivoca», respondió, su voz llena de una emoción cruda. «El sol simplemente brilla. Tú me enseñaste a ver la luz de nuevo cuando yo solo conocía la oscuridad». En ese momento, bajo el cielo del desierto, la distancia entre ellos finalmente se desvaneció. Él tomó su rostro entre sus manos, con una ternura que desmentía su poder, y la besó. No fue un beso de posesión, sino de gratitud. Un beso que sellaba el final de la penitencia y el comienzo de una promesa. Su vida juntos no fue un cuento de hadas, fue una elección consciente que hacían cada día. Lina nunca se convirtió en una jequeza pasiva y enjollada. Con el apoyo de Khalid continuó sus estudios, matriculándose en la universidad. Se convirtió en una defensora de los derechos de los trabajadores inmigrantes, utilizando su propia experiencia para dar voz a aquellos que, como ella, a menudo eran invisibles. Su pasado no era una cicatriz que ocultaba, sino la fuente de su fuerza. Khalid, a su lado, se transformó en un líder diferente. Implementó reformas laborales, mejoró las condiciones de vida de sus empleados y gobernó con una compasión que antes le era ajena. Juntos no solo reconstruyeron sus propias vidas, sino que comenzaron a reconstruir el pequeño mundo que los rodeaba, convirtiendo un palacio que una vez fue un símbolo de aislamiento y poder frío en un centro de esperanza y cambio. Encontraron su justicia emocional no en el olvido, sino en la integración. El recuerdo de la humillación de Lina nunca desapareció por completo, pero perdió su poder para herir. Se convirtió en la piedra angular de su relación, un recordatorio constante del precio de la desconfianza y el poder redentor de la verdad. El teléfono agrietado de Lina fue colocado en una vitrina en la biblioteca, no como un trofeo, sino como un monumento. A menudo se sentaban frente a él, en silencio, recordando el abismo que los había separado y maravillándose del puente que habían logrado construir. Su amor no era perfecto ni fácil, pero era real, forjado en el fuego de un malentendido catastrófico y templado por la fuerza del perdón. Una noche, un año después de su confrontación, estaban en el desierto, lejos de las luces del palacio, bajo un manto de estrellas que parecían lo suficientemente cercanas para tocarlas. Se sentaron en una alfombra, compartiendo el calor de una pequeña hoguera. A veces todavía me pregunto qué habría pasado si esa aplicación hubiera funcionado correctamente, dijo Lina, su voz un susurro en la inmensidad de la noche. Khalid tomó su mano y la apretó con fuerza. Yo habría contratado a una limpiadora eficiente y habría seguido siendo un rey viejo y solitario en mi castillo de oro. A veces el error más terrible es el único camino hacia la verdad más necesaria. Lina apoyó la cabeza en su hombro, comprendiendo la profunda verdad de sus palabras. La frase que casi la había destruido se había convertido, irónicamente, en la única que podía salvarlos a ambos. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa dentro de los muros del palacio, un cuento de advertencia sobre los peligros del juicio y un testimonio del poder de la vulnerabilidad. Rashid a veces los observaba desde lejos, a su amigo, que ahora reía con facilidad, y a la joven que le había devuelto el alma, y pensaba que los milagros no siempre llegaban con estruendos y luces, sino a veces en el susurro de una palabra mal traducida. Fátima, por su parte, veía en ellos la prueba de lo que siempre había creído, que la dignidad es una fortaleza que ninguna cantidad de oro puede comprar, y que la bondad es un idioma que hasta los corazones más endurecidos pueden aprender a hablar. Y así, en un mundo construido sobre el poder y la apariencia, la unión de Lina y Khalid se convirtió en el símbolo más poderoso de todos, el de que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el único camino a la redención. Si crees que nadie merece ser rechazado por quien ama y que la redención es posible cuando elegimos la vulnerabilidad por encima del orgullo, comparte este video.
Suscríbete para más historias de rechazo, supervivencia y redención. Gracias por acompañar este viaje.